Hola, soy Rafael Escalera, bienvenido a un nuevo capítulo de Escuela de Héroes, un podcast donde hablamos de educación, hablamos de desarrollo personal y conocemos a héroes de la vida real para que nos cuenten cómo llegaron a convertirse en la persona que son hoy. El héroe que entrevistamos hoy para mí es especialmente importante porque él se dedica al mundo del teatro, que es mi vocación frustrada. Y lo que vamos a decir del mundo del teatro lo podríamos decir de cualquier otro arte, podríamos decirlo del cine, podríamos decirlo de la música, de la pintura o de cualquier arte. Hay algo que se ve y hay algo mucho detrás que el público no ve, que la gente no conoce. Y para hablarnos de cómo es realmente dedicarse al mundo del teatro, tenemos a nuestro invitado excepcional de hoy, que él es Manuel Álvarez. Él es productor, es director de teatro, ha sido actor y lleva toda una vida dedicada al mundo del teatro. Espero que te guste la entrevista y vamos a por ello. Bienvenidos a otro capítulo de Escuela de Héroes. Estamos aquí con Manuel Álvarez, que él es productor, director, autor y tiene toda una vida dedicada al mundo del teatro, es una profesión de estas que son de las más bonitas que existen posiblemente, pero también posiblemente de las más desconocidas, ¿no? Que nosotros, la gente del público, solo ve lo que se ve y hay muchísimo detrás, que es de lo que nos va a hablar Manuel hoy. Lo primero de todo, Manuel, muchas gracias por estar aquí y nada, pues preséntate y me gustaría empezar hablando de ti, de tu historia, de quién es Manuel Álvarez. Bueno, ¿quién es Manuel Álvarez? Ante todo, Rafa, te agradezco enormemente que hayas acordado de mí. Me hizo mucha ilusión cuando me llamaste. Gracias, de verdad, de corazón. No suelo hacer muchas entrevistas, entonces para mí esto es como un regalo que de pronto que nos haces a los que somos entrevistados por ti. Pues mi historia empieza en un pueblecito pequeño muy cerquita de Sevilla que se llama Brenes, donde nací y donde pasé mi infancia y después ya enseguida, gracias a una profesora de teatro del pueblo que le gustaba muchísimo el teatro, organizó un Belén viviente y de pronto me llamó. Y hice de San José Ajá. y en verso, cosa que después cuando he sido adulto y he estado trabajando en la profesión he pensado, madre mía, qué pasada, ¿no? O sea, unos niños de entre 10 y 12 o 13 años haciendo verso, ¿no? Sí, empezando ya. En un Belén viviente y bueno, ahí ya como me marcó, ¿no? Me marcó muchísimo. Yo recuerdo también con mucha nostalgia esos cines de verano que han ido desapareciendo y que creo que ahora con la pandemia parece que van a reabrir como cines de verano. Es una La verdad. actividad preciosa. Y yo recuerdo en el cine de verano de mi pueblo ver Superman, cómo volaba y la sensación que yo tenía desde la butaca de volar también, ¿no? Yo quería ser Superman, quería ser esos héroes, ¿no? Que podían cambiar el mundo. Y ahí fue ese mi enganche con la ficción, mi enganche con la literatura, mi enganche con la profesión realmente, que no sabía ni que existía. Claro, cuando uno es un niño, lógicamente no se plantea esas cosas. Y ha sido un enganche que hasta ahora, ¿no? Y así Pero. me enganché hasta ahora, hasta tal punto que después de haber trabajado más de 25 años en la profesión como productor, distribuidor, road manager, gerente de compañía, habiendo tocado muchos palos dentro del teatro, decido un día parar Ujú. y investigar mucho más y ponerme a estudiar una carrera superior como es la de director de escena y dramaturgo en la RESAT, en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Y ahí estuve 4 años, me saqué mi carrera y he vuelto a reiniciar el trabajo de nuevo desde otro punto de vista, desde un punto de vista de un teatro más investigado, desde un punto de vista de un teatro, eh, por un lado, más social, en el sentido de profundizar más en los temas, ¿no? De los cuales, pues, después de la escuela, saqué un montaje escrito por mí y por José Pascual Avellán, que era Homofobia, Ajá. y bueno, investigamos sobre esa nueva oleada que existe en la sociedad, no solamente española, europea o en el mundo entero, de falta de derechos y que ya se habían adquirido unos derechos por el colectivo LGTBI Ujú. y se han perdido muchos. Cada día hay más insultos, más agresiones al colectivo LGTBI,
a los homosexuales, a los transexuales, bisexuales, lesbianas. O sea, que estabas... Y me apetecía mucho investigar por ahí y lo sacamos. Fue mi primer proyecto después de haber estudiado la No es muy normal, ¿no? Que la gente haga este proceso de tengo una carrera de productor y de repente vuelvo, digamos, me reciclo para volver otra vez, o sí es normal. Bueno, yo me inicié te quiero decir, cuando yo empecé a finales a estudiar teatro o sea, en los años 90, que ya estudié en el Instituto del Teatro de Sevilla, en el CAD, era la única manera de acercarte al teatro, era la única escuela que había en Sevilla. Y entonces no, es decir, también existía la Escuela de Arte Dramático, pero yo decidí apuntarme al Instituto del Teatro y era la única manera de acercarte a la escena siendo actor. Entonces, bueno, primero lo que hice fue estudiar arte dramático, Ujú. me vine enseguida para Madrid, me seguí formando como actor, pero me di cuenta que la producción era lo que siempre me había llamado, porque yo a la hora de ponerme a estudiar la propia escuela, eh, recuerdo también en distintas escuelas, no solamente la de Sevilla, sino la de Madrid, pues que también estaba un poquito como organizando las escenas de los compañeros, si hacía falta una silla, pues yo la traía, si hacía falta algo de vestuario lo aportaba, que de pronto empecé a sentir que me satisfacía mucho la cosa de colaborar, pero a niveles de producción, de abastecer los elementos necesarios para hacer las escenas de la escuela. ¿Qué es lo Y que de ahí, hace exactamente un productor? Para si alguien que no lo tenga muy pues, claro. pues un productor es la persona que surge todo el proceso y que aúna todos los elementos de una producción teatral, Ujú, desde el director que va a marcar la línea y cómo se va a contar ese texto, ese mensaje o ese producto, ujú, y que va a tener unos colaboradores artísticos y unos colaboradores técnicos, como el escenógrafo, también va a tener vestuario, también va a tener iluminación, va a tener sonido, va a tener música, y después va a tener unos técnicos de iluminación, de carpintería, de tramoya, de regiduría, es decir, todos esos elementos que se le aportan al director para que el director de escena cuente con ello y pueda montar esa obra de teatro, ¿no? O sea, el director de escena, al fin y al cabo, es como un arquitecto que diseña un edificio y que ujú. tiene colaboradores como el delineante, o sea, como otros colaboradores para montar ese edificio y que la producción se lleve. Y el promotor, dijéramos, de la obra Ajá. en el teatro realmente es el productor, ¿no? Y bueno, y para mí personalmente, como te dije, para volver a mis inicios, yo notaba que me gustaba mucho colaborar y no solamente actuar, hasta tal punto que en Madrid me presento a la Escuela de Nueva Tecnología del Espectáculo, donde estuve estudiando un año y donde pude hacer un curso de producción oficial, y Ajá. de ahí empecé a trabajar con productoras en Madrid y ya no. Y qué diferencia hay entre la producción en diferentes sitios? Pues yo imagino que, o sea, ahora por ejemplo vemos el Rey León, ¿no? Que está en Madrid súper grande, tal y cual, pero cuando se hace una obra que se lleva de un teatro de Madrid y se lleva a lo de, pues por ejemplo, a un teatro de Sevilla o un teatro de Málaga, de Burgos, de Toledo, de... Y se tiene que llevar hacia diferentes sitios, el proceso ese es parte de lo que hace un productor, ¿no? Claro, el productor al final cliente coordina todos los elementos para desmontar la casa en el sitio donde se ha creado, vamos a poner por ejemplo en Madrid, y después la desmonta de ese teatro o de ese local de ensayos donde ha habido un proceso de creación o de exhibición al público, y después coordina con todos los elementos técnicos y todas las personas y profesionales técnicos para la realización de esas giras. Ujú. Y después, a diferencia de que el montaje ha durado unos 30 o 40 o 50 días, a la hora de ir en gira, cuando son montajes muy grandes, como los musicales, pueden a lo mejor montar en 2 o 3 días, pero cuando es una obra de texto, se llega por la mañana, se descarga el camión con los materiales, se monta durante todo el día y por la noche se estrena en la localidad o en la ciudad pertinente sin ningún problema.
decir, o sea, los actores llegan a media mañana, hacen su prueba de sonido, sus camerinos, su vestuario, Sí, y por la, que es y todo un por la trabajo se estrena. impresionante, ¿no? O sea, lo que tú me estás contando ahora es que, digamos, para que tengamos una obra de a lo mejor 2 horas en un pueblo de, yo qué sé, de cualquier ciudad de capital de provincia de España, resulta Mm. que han tenido que estar trabajando desde las 8 o las 7 de la mañana, posiblemente, y seguirán. Seguramente que el transporte, si es muy lejos de Madrid o de cualquier sitio, se va el día antes, el transporte, para estar a las 8 de la mañana y abrir las puertas del camión y empezar la descarga y el montaje, pero los actores suelen ser en el mismo día, sea en Murcia, quiero decir, y a las islas se va en avión, o sea que es algo muy habitual para nosotros. O sea, es verdad que detrás de todo esto es impresionante como yo disfruto como parte de la producción en todo montaje, porque también es como una obra de teatro. O sea, Claro. hay una parte que se pierde en los espectadores, que es mi pasión, que es ver por detrás a los actores y a los técnicos trabajar, y que eso aporta una felicidad que para mí es porque me gusta tanto, que es mi pasión. Entonces, aunque parezca un trabajo muy arduo el transportar una obra de teatro, un equipo de personas a otra ciudad, para mí me da muchísima satisfacción. Es verdad que a veces surgen problemas que hay que resolver, y ahí está un poco el arte del productor y contar con unos profesionales muy adecuados para solucionar todos los problemas. O sea, el productor Ujú. realmente es un solucionador de problemas. Entonces, Está ahí para que todo salga bien, ¿no? Y además es curioso porque es una cosa pero como yo creo que. que el éxito, igual que el director, el éxito del director está en rodearse de muy buenos profesionales. El productor, su éxito también es no solamente tener un equipo artístico bueno, sino que también un equipo técnico. Y el equipo técnico muchas veces salvan y hacen que las funciones sean mucho mejores. Claro, sí sí, y al final tú no puedes estar en una obra de teatro pensando en que no se oye bien, no se ve bien, no Eso se es, ilumina bien, no eso. s- Porque si de pronto estás pensando en eso, ya te pierdes la esencia y el alma del espectáculo. te pierdes todo completamente la historia. Entonces, hoy en día, afortunadamente, antes, hace años, no se echaba tanta cuenta la parte técnica, pero hoy en día, con los avances tecnológicos y con los profesionales, con una formación estupenda que ya tienen todos los profesionales técnicos, sí se tiene muchísimo en cuenta la técnica dentro del teatro. Es interesante lo que cuentas de la parte técnica, de la parte del teatro, que no es tanto arte. No, vamos a ver, no malinterpretando. O sea, que para que se cree arte tiene que haber Mm. una parte que es como muy de trabajo, como muy de fino, como muy de artesano, de aquí tiene que estar esta luz, este enchufe, esto tiene que estar, este camión tiene que llegar, de una parte que es como mucho más pragmática, pero que es necesaria para que al final pueda suceder eso etéreo que pasa Claro. en escena, que es de alguna manera lo que, no, Pero lo yo que ve el también público, básicamente. entiendo el arte de lo técnico. O sea, hay una frontera que está muy difuminada, porque está claro que un compositor, un dramaturgo, un actor, un director de escena son artistas porque crean arte. Uh -huh. Pero hay una línea muy difuminada en que todo lo que le aporta a otra persona, como un diseñador de luces, o el propio técnico en el momento exacto que mete ese efecto para que la lágrima de la actriz surja y que de pronto el espectador lo vea y llegue, de alguna manera también es arte. Total. ¿Entiendes? O sea, que yo creo que es una conjunción, y el éxito de muchos espectáculos es la conjunción de muchos elementos, y está como un poquito difuminado también, dónde termina la técnica y empieza el arte, o dónde empieza el arte y termina la técnica. Sí, Creo que el arte bueno es cuando está mezclado. sí, sí, cuando te das cuenta que la cosa. Porque si Es, ves solo técnica y si ves solo arte, no es como es, tiene que ser como una cosa. sobre todo como las buenas películas, yo cuando veo una buena película, de pronto me ha pasado en 5 minutos
y no me he fijado, no me ha dado tiempo a pensar en nada técnico, sino me he metido dentro de la historia y he vivido la historia. Y eso ocurre exactamente igual en el teatro. ¿Qué Claro. quiero decir? O sea, cuanto menos veas el vestuario, cuanto menos veas la escenografía, la luz, quiero decir, y más estés dentro de la historia, Ujú. más bien hecho está. Claro, claro, sí, 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 es como Que de que... pronto sí lo vas a ver, pero no ser consciente, no poder, o sea, no analizar cada elemento porque si no te pierde la historia, Claro, se lógicamente. tiene que hacer. Pero además me interesa esto que estamos hablando porque creo que pasa mucho en las profesiones artísticas en general, no solo en el teatro, sino en el teatro, en la música, en la literatura, en que como que le damos muchísima importancia a, digamos, al genio, ¿no? A esa parte de creativo, ¿no? Como de, parece, por ejemplo, en los actores, ese chico que estaba tomando un café y de repente le vio un productor, lo descubrió y dijo, ah, pues te voy a hacer artista y de repente ya parece como que tiene una carrera y eso al final no deja de ser un mito porque no es real, ¿no? Y lo mismo le pasa al pintor, al escritor, al músico, como que flor de un día, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo no te puedo hablar mucho de esa flor de un día porque yo no he tenido esa experiencia. Sé que algunas veces han surgido, pues eso, lo que tú acabas de decir, un productor ve a abrir una cafetería. Bueno, puede ser. Yo he tenido otra experiencia que han sido actores que se han formado, que han trabajado mucho, que han peleado mucho por su arte y por su profesión. Y de todas maneras creo que esas cosas de flor de un día, yo creo que creo, es una opinión, que lo mismo que se sube se baja. Si no hay una Yeah. formación sólida debajo, no creo que eso dure mucho tiempo. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida como le apetezca, sin hacer daño a nadie, pero creo que las carreras sólidas, las carreras que están hoy en día gracias a la formación que ya antes los actores, a mí me han comentado actores mayores que antes pues había lo que se llamaba el meritorio, ¿no? Entraba pues una actriz, entraba de criadita y un galán entraba de criadito en una obra de teatro, pues Ujú. digo de rol, no haciendo de Sí, criado en sí, la sí. vida real, sino dentro de la obra y que escalaba según ibas creciendo, según tú aportabas el vestuario, si tú tenías el vestuario de galán comprado, entonces podías acceder a poder entrar en una obra que hacía falta un galán. Te quiero decir que había unos acondicionamientos que hoy en día ya no existen. Entonces Claro. yo creo que las escuelas de formación actoral y técnica están haciendo una labor porque los actores de arte dramático ya salen con una mínima, o sea, una mínima y no menospreciable formación, pero es verdad que han tocado diferentes géneros clásicos, contemporáneos, han cantado, han bailado y ya entran en una producción de otra manera. Sí, Entonces como que yo son profesionales, ¿no? que por actores muy jóvenes a veces, esos actores jóvenes ya venían con una formación. O sea, a mí me ha tocado ya recibir a jóvenes que han salido de las escuelas de arte dramático eh, y en muy poquitas ocasiones he tenido actores que hayan venido de la nada o de otro gremio, o sea, muy Claro. poco. Te quería preguntar también porque el teatro en general, aunque a pesar de que ahora es lo que estamos hablando, de que se está profesionalizando mucho y que es una buena cosa, sigue siendo una profesión como muy dura, ¿no? Como, por ejemplo, los actores hablaban de que tenían una tasa de paro, no sé si es del 80 al 90% de gente que, o sea, que no puede vivir solo de su profesión de actor, ¿no? Es Sí. bastante grande Bueno, comparado con... yo creo que también como en otros gremios, también hay mucho paro. Es verdad que la cultura todavía en este país no es una actividad de primera necesidad, Ujú. entonces los niños en las escuelas no están acostumbrados a tocar el teatro desde pequeño. En los países nórdicos, en Inglaterra, niños de 8 y 10 años recitan a Shakespeare. Los Claro, niños cuando van a ver Romeo y Julieta al teatro con 15 años se saben la obra de memoria, porque la han recitado en su colegio. En España, en el bachillerato y los estudios primarios, bueno, en la primaria creo que no se toca casi nada de la literatura, no leen, y en la secundaria creo que le llevan a ver una o dos obras de teatro, toda la formación. ya.
Entonces, yo creo que ahí hace falta mucha actividad, porque eso después de ese inicio, el resultado está en que no se conoce la profesión. La profesión es muy dura, la profesión es muy seria, hay un trabajo muy concienzudo de lo que es el arte dramático, pero no se le da la importancia porque, bueno, no se conoce, no se le conoce. O sea, solamente se ve en la tele, los famosos que van a estrenos, que van muy guapos, en la gala de los Goya. Sí, como que falta Y a quien una no le parte parece que esto es pedagógica. exhibición, pero son personas que tienen hipotecas, que tienen hijos, que le tienen que dar de comer, que son personas en su vida privada absolutamente convencionales como cualquier otra familia con sus necesidades. Claro. Claro, yo creo que hay una labor de concienciación en los colegios de llevar el arte dramático desde muy pequeñito, eh, y a partir de ahí conocer mejor la profesión. Claro, claro. Sí, o sea, yo por lo que estás contando me pasa que hay como una especie de labor pedagógica que hace falta, ¿no? Porque de alguna manera mucha gente que no ha tocado el teatro, yo me ha pasado a hablar con amigos y que de repente vemos la casa de Bernarda Alba, un montaje que a mí me pareció bastante que desear, me vino un recuerdo con un amigo y salió diciendo, bueno, como no se había aburrido mucho, le pareció que estaba bien, ¿no? Como que decir, Claro. y decir, como que ya entraba al teatro concienciado de que se iba a aburrir. Y era como. Claro, así difícilmente puede funcionar la Es cosa. un ejemplo de un autor andaluz, García Lorca, que tiene un universo impresionante, que es complicadísimo aburrirse. Pero claro, si no tiene la costumbre, si esa persona no ha leído teatro, no se ha familiarizado con el medio, es verdad que el audiovisual hoy en día entra mucho más rápido. Tenemos todo el mundo tablets, ordenadores, teléfonos. Hmm. Tenemos ahora mismo una invasión grande, digo, al ojo, del audiovisual que entra rápido. Yo puedo ahora mismo, a diferencia de ver una obra de teatro, que tengo que trasladarme al teatro, eh, y que en la pandemia estaban cerrados, yo en mi ordenador puedo ver ahora mismo la película que quiera, a la hora que quiera, y quiero decir, en televisión, las plataformas de películas que ahora mismo están proliferando y cada día salen más nuevas. ¿Qué quiero decir? Entonces, yo creo que el lenguaje teatral es complicado porque no hay esa costumbre y tiene que ser por iniciativa propia, por interés propio. Ta- Entonces, competimos con algo demasiado grande, ¿no? También creo que hay algo como que ha cambiado la cultura visual de las personas, ¿no? Como que ahora nos acostumbramos Claro, al ya, boom, 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 muy deprisa todo. Y en plan la cultura de el tweet, ¿no? Y de que todo tenga menos de no sé cuántos caracteres y algo claro. te ven en un Sí, email y como sea de el 100 teatro, letras no te lo Rafa, lees. también existe nuevos lenguajes escenográficos, existen nuevas formas de hacer teatro, existe el audiovisual, está entrando mucho en las producciones teatrales. Es decir, que hay como una especie como de un lenguaje también muy chulo para gente muy joven. Lo que pasa es que, claro, que tiene que haber esa cosa de inercia de acudir al teatro. No quiero olvidarme que hay personas profesionales que hacen y organizan campañas escolares, y algunos teatros tienen campañas escolares que están haciendo una labor pedagógica impresionante. O sea, no quiero que mi discurso sea absolutamente decir que aquí nadie lee, que nadie no hace nada, porque hay personas y hay colegios y hay instituciones que están muy comprometidas con el teatro, con la infancia y la juventud. Es decir, Ujú. eso Sí, sí, que tampoco son las cosas blancas o negras. lo único que, claro, a mí me gustaría que fuera más. Claro, claro, sí, ¿Sabes? sí, sí, A mí sí. me gustaría ver teatros llenos de niños todo el tiempo. Claro. Llenos, llenos, o sea, con obras importantes, con autores importantes. Creo que España también, no, muchos somos conscientes de que tenemos unos grandes autores, Calderón, Lope de Vega, a nivel exactamente igual que Shakespeare, pero la política cultural que tiene el Reino Unido con sus autores nada tiene que ver con nosotros. ¿Qué quiero decir? O sea, tú llegas al aeropuerto de Londres y lo primero que ves es un cartel de Shakespeare.
Claro, Llegas al aeropuerto de Barajas y no ves un cartel de Calderón. claro, Ahí está. Simplemente ahí está la diferencia, ¿no? De que si Calderón fuera inglés, seguramente que entonces Calderón sería el mayor autor de todos los tiempos, claro. Sí, 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 ¿no? como que hay algo de Tiene que vender haber voluntad, lo nuestro claro, tiene también. que haber voluntad política, tiene que haber, bueno, muchos elementos que nos lleven a ir al teatro más. Ahora, cambiando un poco de tercio, bueno, volviendo un poco a lo que habíamos hablado antes, de que era una profesión complicada, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que hace que las personas duren en el mundo del teatro? O sea, habrá gente que imagino que es una profesión donde mucha gente sigue, 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 y luego hay muchos que se van. Yo, de hecho, empecé en el mundo del teatro y luego me fui, o sea que ahí estoy yo como ejemplo vivo. Pues te Que yo, invito a que vuelvas, yo te quería preguntar. porque aquí cabemos todos, Sí. aquí cabemos todos. No es un sitio elitista, no es un sitio para unos cuantos. O sea, el teatro es patrimonio de la humanidad, te quiero decir, o sea, aquí cabe todo el mundo. Y se entiende mal eso de la competencia. O sea, cada persona es única. Yo precisamente estoy elaborando un proyecto en un futuro que todavía no he lanzado, pero que es sobre la mentoría, que primero voy a iniciarlo en mi profesión dentro del mundo de las artes escénicas y después lo llevaré a otros gremios de acompañamiento, porque mucha gente se queda en el camino porque hay talento que no llegan a ser reconocidos, porque lógicamente las grandes producciones están tirando también de rostros populares porque hay que hacer la inversión rentable Sí, y sí. entonces un rostro popular te va a llenar un teatro mucho antes que si es un actor desconocido. Pero es verdad que hay una cantera de actores impresionante en este país, impresionante, de un nivelazo, que algunos se pierden el camino después de tantos años de pelear, tienen que buscar otros oficios para ganarse la vida ¿Y por qué se pierden? y se pierden porque es muy duro aguantar los noes, 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 noes todo el tiempo. Yo creo que hay que trabajar más en la singularidad, hay que trabajar, hay que alejarse de las modas, de parecerse a alguien, porque creo que cada persona es singular completamente. Como tú, Rafa, lo que tú des en un escenario no lo va a dar nadie. O Claro. sea, nadie habla como tú, nadie anda como tú, nadie mira como tú. Y yo creo que dentro de ese programa de la mentoría que estoy haciendo, se va a basar en el gran pilar de la singularidad. Eso creo que es importante trabajarlo y la perseverancia. Cuando uno lo tiene muy claro, o sea, nuestros actores españoles han llegado a Hollywood. Yo no quiero desmerecer a ninguno de los que han llegado a Hollywood porque todos los merecen porque son buenísimos, pero también han llegado por la perseverancia y porque han creído en ellos absolutamente y Claro. porque era su sueño mucho más grande que todos los inconvenientes que sabes. Te quiero decir, ejemplo, Antonio Banderas. Antonio Banderas, igual que viene a Madrid con 2 o 3 mil pesetas, no sé, serían 10, 15, 50 euros, cuando llega a Madrid y duerme en el sofá de un amigo y tenía claro que iba a triunfar. Claro. Lo mismo hace cuando va a Hollywood. Él se va a Hollywood sin saber hablar inglés, le ofrecen la primera película y él se aprende los guiones de memoria porque no habla inglés. Joder. Entonces, te quiero decir, es muy fuerte, es muy Sí, sí, fuerte. O es sea que impresionante. el éxito es absolutamente merecido. Te pongo el ejemplo de Antonio Banderas porque me parece que es espectacular, ¿no? De cómo uno hasta sin saber el idioma triunfa en esos sitios, ¿no? Y que también el mantenerse ya es un oficio allí. Allí no solamente es el talento, es la promoción, es esas agendas de infarto que tienen estos actores, el aguantar las promociones, el Claro. estar viviendo en aviones. Te quiero decir que hay que pagar una factura bastante alta Sí. cuando uno quiere conseguir su sueño. Pero bueno, que nada es gratuito, ¿no? Nada es Eso, gratuito. esto me parece que es un poco lo mismo que hablábamos antes con la producción, ¿no? Como que hay una parte que es lo que se ve en el público de la Claro, interpretación y luego hay como muchísimo trabajo detrás que no se ve. Y esto pasa lo mismo con un actor. Sí, tú tienes que salir a recitar tu texto y decirlo, pero hay un montón de trabajo de promoción,
de trabajo personal incluso, ¿no? Porque para aguantar no, y tú seguir con tu Claro. sueño súper potente hacia arriba, tienes que tener unos buenos cimientos en ti mismo Lo y que, en lo que tú lo eres que- diferente. lo- Volviendo a Antonio Banderas, lo que no hemos visto son los noes que le han dado en Hollywood, las veces que ha tenido que ir, las puertas que ha tenido que llamar. ¿Sabes qué te quiero Claro, decir? Pero yo creo que como él lo tenía tan claro, no podía pasar otra cosa que no triunfar. claro. Sí, sí, sí. Es ¿Sabes? O sea, es como... que cuando lo tiene tan claro, te quiero decir, entonces no hace falta irse a Hollywood, hay actores que deciden, actores buenísimos que deciden quedarse aquí en España, Ujú, y algunos lo tienen muy claro y triunfan al ujú. Sí, final. sí, sí. Y te iba a preguntar luego, ahora viendo por el lado contrario, ¿qué es donde tú crees que mucha gente tropieza? Mucha gente que quiere, por ejemplo, imagínate una persona que quiere empezar ahora en el mundo del arte. Yo creo que al final esto del arte, no solo en el teatro, pero en general, ¿qué es donde la mayor parte de la gente suele fallar? Dices, ahí te equivocaste. A lo mejor en qué No te entiendo bien la pregunta. ¿Fallar en qué aspecto? quiere decir, por ejemplo, vamos a pensar en ti. Manuel con 18 años, Mm, seguro que tenía unas ideas que el Manuel ahora tiene otras en la cabeza. mm. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es en lo que se suele confundir la gente? Yo me creía que esto era así y luego resulta que yo he aprendido que no es así, sino que es... Claro, yo pensaba desde Sevilla cuando llegaba a Madrid que esto era muy sencillo, que se llegaba a Madrid, te presentaba unos castings, te hacías famosos muy rápido y a vivir la gran vida. Y claro, llegas a Madrid y te das cuenta de que eso no es así. A mí me hubiese gustado, que es lo que también propongo en mi mentoría, que antes de llegar a la capital, también desde otras provincias, exista una formación, no solamente una formación profesional, sino un desarrollo personal importante para lo que te vas a enfrentar. Ujú, Creo que llegar a Madrid sin conocer a nadie es muy complicado, y creo que cuanto más herramientas traigas, mejor te puede ir. Pero hay una cosa en que yo nunca me equivoqué, que es en la formación. Yo llevo estudiando toda la vida. ujú, O sea, yo, aparte del Instituto del Teatro de Sevilla, pasé por el Teatro de la Danza de Madrid, estuve en una escuela de teatro también privada por un famoso profesor actualmente que es Juan Carlos Corazza. Siempre he tenido una profesora de verso, Rosa Postigo, he estudiado como 2 años con ella verso clásico. Yo siempre he estado en formación, siempre he ujú. estado en formación para la parte técnica. También estuve un año estudiando producción, después me he apuntado a muchos cursos de gestión cultural. Seguramente este invierno vuelva a hacer otro curso de gestión cultural. O sea, yo siempre estoy en plena formación. O sea, creo que en mí o sea, yo disfruto mucho aprendiendo cosas nuevas o Ujú. reciclándome, ¿no? De hecho, tú y yo nos conocimos en un máster de emprendedores. La palabra emprendedor va asociada a una persona joven, que quiere decir una persona que quiere emprender, y sin embargo yo soy un emprendedor con 54 años, ¿no? De Ujú. hecho, el ambiente que habíamos en nuestra clase, que éramos unos 30 aproximadamente, había gente de una cierta edad, de los Sí, sí. 50 años, y había gente más jovencita. Entonces yo creo que eso es importante, la formación. Cuanto más formación tenga, mucho mejor. Y creo que, para ponerte un ejemplo más claro también, creo que muchas veces los actores, como tienen la palabra, creen que con aprenderse muchas veces el texto y estudiarlo y trabajarlo, que eso ya es una labor bastante ardua, ya está todo hecho. Y yo siempre cojo como ejemplo a los bailarines. Los bailarines no paran de formarse. Un Claro. bailarín no para de formarse. Un bailarín no para de ensayar todos los días, aunque no esté en ninguna producción. Un Sí. bailarín necesita eh, trabajar su cuerpo todo el tiempo para que le responda en el momento de subirse a un escenario. Entonces, como ejemplo de los bailarines, yo solo trasladaría al mundo actoral, al mundo de los cantantes, al mundo, o sea, todo el mundo artístico dentro de las artes escénicas, ¿no? Sí, me La viene gente del esa frase circo también es de... nada. La gente del circo, aunque no esté el circo, la carpa montada,
en el sentido, tiene que estar ensayando, no puede hacer un número de circo y si está 6 meses parado, llega al día siguiente y lo hace. Entonces, en el mundo actoral, en lo que llamamos el teatro de texto, a veces, bueno, uno trabaja su texto, pero solamente cuando le llaman, ¿no? Cuando le llaman para una producción. Creo que debería de también tener un repertorio importante los actores para poder también presentarse a pruebas, ¿no? Te quiero decir, muchas veces los actores se presentan a pruebas sin llevar un repertorio, que eso los cantantes, sobre todo los líricos, lo tienen, porque un cantante lírico te contratan cuando tú el personaje ya lo tienes trabajado. Te quiero decir, están buscando una soprano para que haga de Carmen. Entonces, tú tienes que llevarte ya la Carmen aprendida. Te quiero decir, o por mínimo algunas arias, algunas melodías que sean de ese personaje. Claro, claro, sí, sí. Rara vez buscan a una cantante que no sepa nada de esta obra y que no se haya preparado, ¿no? Claro, sí, porque al final es mucho trabajo es trabajo para la producción, ¿no? Sí, Es pero no lo digo que que la decía. gente de tener los personajes todos de la literatura universal, porque sería imposible, pero sí trabajar los grandes personajes para que en un momento dado un director de casting te dice, bueno, hazme algo indiferente, ¿no? Sorpréndeme, que suelen ser muchas veces estas frases de los directores de casting o los directores de escena o los directores de cine, ¿no? Entonces, de pronto el actor se queda como un poco bloqueado sin saber qué hacer. Entonces, Claro, claro. es importante Trabajarse eso y además en que tú eres, ¿no? Eso que además saber en qué te puedes lucir tú, ¿no? También, eso que estamos hablando. Porque volvemos a la singularidad, te quiero decir, o sea, cómo es mi Hamlet, cómo es mi Segismundo, o sea, cómo es el mío, ¿no? Que no es el de nadie más. Al resto, ¿no? Entiendo. Bueno, Manuel, vamos a ir acabando y hemos hablado mucho del trabajo duro, del ir haciendo poco a poco, pero ahora me gustaría acabar por todo lo alto y por eso me gustaría preguntarte cuál es la mayor satisfacción que te ha dado dedicarte a lo que te dedicas. Ahora, Qué pregunta más grande, ¿no? Claro, claro. Hay una satisfacción que fíjate que es como algo muy privado mío, que es cuando se baja el telón después de haber estrenado una producción. Es decir, recordar en 2 o 3 minutos con el patio de butacas aplaudiendo en pie a los actores, 3 meses antes, todo el proceso que hemos pasado. Entonces se me pasa por la mente todo el proceso en segundos y es una emoción impresionante, como que el niño ha nacido, ¿no? Es como un nacer, ¿no? Entonces es algo que además cobro, te quiero decir, o sea, por trabajar a mí me pagan. O sea que, sí. te quiero decir, o sea, por algo que me apasione, que me gusta, ¿no? Entonces, eso es impagable. O sea, te quiero decir, eso es algo que es difícil expresarlo, pero que me gustaría que se entendiera como que no es sencillo, que es un trabajo muy serio, pero la seriedad no tiene por qué ser aburrida, la seriedad no tiene por qué ser ardua y complicada, sino la seriedad y la profesionalidad puede ser seguramente muy divertida. Y es lo que yo intento cada vez que voy creciendo, cada vez que tengo más años, cada vez me interesa más la gente con sentido del humor, cada vez me interesa la gente que soluciona problemas que no los crea, cada vez quiero equipos de gente que se quiera. ¿Sabes? Los egos ya no los soporto, ya no soporto los egos. Eso cada uno que haga su trabajo, que se contraten a sus psicólogos, que se contraten o que lean sus libros o lo que quieran. Pero yo cuando invito a personas a trabajar conmigo, lo que necesito es que aporten y que den ganas a otros a trabajar. Y que vayamos a disfrutar. O sea, esto de mañana tengo que trabajar, yo ya no lo soporto. No, claro. No, y además el al disfrute del trabajo contrario, que sale no es igual. que llegue a las 10 de la mañana para que abran el local de ensayo para encontrarme con los actores y disfrutar. Y ahora mucho más porque ahora ya he abierto otra línea de dirección en la cual ahora mismo estoy preparando La Criatura, que es
Va a ser una producción con una versión de José Pascual Avellán, de la obra de Unamuno, y que se hizo la película con la protagonista Aurora Bautista, y que es una obra que a mí me mandó el texto José Pascual Avellán, que es el mismo autor de Homofobia. Ajá. Y la verdad que ha hecho un texto tan bonito, es tan bonito el personaje de ella y de él, de Ramiro también. Pues ya Y iremos a verla cuando se estrene. también hay un pequeño, bueno, hay una pequeña cosilla que ya iremos contando poco a poco, porque es una versión para 3 actores. O sea, no solamente está la tía Tula y está Ramiro, sino que hay otro personaje. Otro personaje más. Bueno, Así Manuel, que pues para despedirnos, si alguien quiere encontrar contigo, contactarte, ¿cómo contacta contigo? Manuel Álvarez Porcel, en Yo. las redes sociales, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter. Tengo una página web, manuelalvarez.eu, Ajá. y ya está, ahí pueden contactar conmigo y yo estaré encantado de atenderles igual que te atiendo a ti. Pues perfecto, pues muchísimas gracias. Ponemos todos los links y todas las cosas aquí debajo para que la gente lo tenga y ha sido un gustazo hablar contigo, Manuel, la verdad. Yo te quiero dar Gracias por las tu tiempo. gracias, un placer, ya eras un magnífico compañero en el máster y como persona después que acabamos el máster nos seguimos teniendo contacto de alguna manera, así que te agradezco enormemente que te hayas acordado de mí y que de alguna manera también apoyes al teatro. Así Sí, que muchísimas gracias y espero que nos veamos en persona muy pronto. espero yo también, la verdad. ¿Vale? Muchas Venga. gracias, Rafa, muchos besos. Espero que te haya gustado mucho la entrevista. Si es así, dame manita para arriba, suscríbete al canal si es que no lo has hecho ya y déjame tu opinión en los comentarios. Nosotros nos vemos en próximos capítulos de Escuela de Héroes. Chao.